de las cifras en México. Hoy día tenemos un poco más de 120,000 casos confirmados, es decir, personas a las que se les hizo la prueba de laboratorio salieron positivas a SARS-CoV-2. Se les hizo la prueba porque presentaban signos y síntomas compatibles con la enfermedad, es decir, eran casos sospechosos, entonces por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID. Pero de manera similar, 177,875 personas dieron negativas a la prueba, por lo tanto fueron descartadas a COVID-19 y hasta el momento pues son 344,375 las personas que ingresaron a este protocolo de estudio. Alguna de ellas todavía está en clasificación de sospechosa, vemos el número ahí, 46,398, quiere decir que están esperando el resultado para poder conocer si son casos negativos o casos confirmados. Aún así, de ese total de casos confirmados, solamente el 15%, poco más del 15%, que son 18,416, son los casos confirmados activos. Y también podemos estar dando seguimiento diario muy puntual a esta proporción de los casos activos, porque en la medida que esta proporción empiece a disminuir, podríamos también estar viendo que esta tendencia se puede empezar a presentar, es decir, que más allá de todos los casos que se han acumulado desde que inició la epidemia en México, pues los casos más recientes, los que en su momento pueden continuar transmitiendo la enfermedad y representan la epidemia activa en México, son para el día de hoy solamente un 15%. Vamos a ver porque ese número puede mantenerse estable, puede incrementarse o también puede disminuir. El día de hoy también se confirman en total, de manera acumulada, 14,053 defunciones que lamentablemente ocurrieron a causa de las complicaciones que da COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, es el mapa que todos los días presentamos, que tiene la carga acumulada hasta el momento de la enfermedad, 93,9 son los casos por 100,000, las personas por 100,000 habitantes, es la tasa de incidencia acumulada hasta el momento, y aquí podemos ver en una escala de colores cuál es la distribución de esta carga de enfermedad. Lógicamente los estados que tienen el color más oscuro son los que acumulan la mayor carga de enfermedad, de casos confirmados, y en este caso en la nueva escala son 2 los estados que la tienen, pero realmente la mayoría de los estados están ahora por debajo de la escala de 3,000 casos confirmados y bueno, eso podrá continuar incrementándose en la medida de que continúen sucediendo. La siguiente diapositiva es con base en esta misma información del mapa, pero ahora los vemos rápidamente en orden descendente para identificar los números de manera puntual para cada una de las entidades federativas y saber cómo van acumulándose los casos en cada una de ellas. La siguiente diapositiva también es ya clásica en la presentación, son los casos en los últimos 14 días, es decir, la epidemia activa en México. Vemos que más o menos los colores para las entidades federativas se han mantenido también estables en los últimos días. Aquí no tenemos colores tan oscuros porque son los casos de los 14 días, pero aún así, como es una ventana móvil, podemos ver que los colores también cambian. Si una entidad federativa con el día empieza a incrementar el color a más oscuro, pues entonces vamos a tener evidencia de que hay mayor transmisión en la ventana reciente. Si empieza a disminuir en la intensidad del color, también igual representa que está disminuyendo su carga actual o su carga reciente de enfermedad. La siguiente diapositiva es prácticamente de referencia de esta, ya que es la misma información, pero también en orden descendente para que se pueda identificar a la entidad y el número total de casos que hasta el momento presenta en la ventana de la epidemia activa. La siguiente diapositiva, volvemos nuevamente a un mapa, en donde ahora se representa la tasa de incidencia acumulada, solamente para la ventana de los 14 días e igual, mientras más oscura la entidad federativa, más tasa de incidencia tiene y por lo tanto son las entidades que en este momento estarían representando la mayor actividad de transmisión y de contagios, dado que además este mapa está ajustado precisamente a los casos de los últimos 14 días. En el siguiente mapa tenemos esta misma información en las barras de color verde. En las barras de color azul, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es la tasa de incidencia también de 14 días, pero la que se presentaba hace 2 semanas.
lo cual entonces nos permite comparar, si vemos entidad por entidad, si la tasa de incidencia actual es mayor o menor que la tasa de incidencia de hace 15 días, y como es la ventana móvil de solamente los últimos 14 días, vemos si está generándose un incremento, se mantiene una estabilización o hubiera un decremento en comparación a la semana anterior. De hecho, en la siguiente diapositiva, que es nueva, estamos graficando ese incremento o ese decremento a manera de porcentaje. Y entonces de esta manera podemos ver también rápidamente para cada entidad federativa si su tasa de incidencia actual, es decir, la de los últimos 14 días, en qué proporción se incrementó o disminuyó, porque también tenemos números negativos, en relación a la que tenían hace 2 semanas. Entonces podemos ver rápidamente esa diferencia que veíamos en la anterior, la podemos ver rápidamente representada aquí. Y lógicamente los que estén cerca al 0, y podríamos incluir hasta un rango que vaya hasta más 20 y menos 20, porque sería una variación muy pequeña, serían los que se han mantenido estables. Al menos no han crecido, pero tampoco han disminuido. Los que lógicamente tienen una negatividad importante, como pudieran ser ya Yucatán y Guerrero, estamos hablando de que ya hay una disminución importante en relación a cómo se encontraba esa tasa hace 2 semanas. Y los que están por encima de un 20%, pues estaríamos viendo entidades federativas que tienen hasta un crecimiento bastante importante en relación a la última semana, son aquellas que están precisamente todavía en una fase de subida muy probable de su curva epidémica. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las defunciones por fecha de ocurrencia, y también están graficadas en este color naranja claro las defunciones que están todavía esperando un resultado de laboratorio, por lo tanto podríamos todavía ver incrementos en esos picos o en esas partes superiores donde están los colores, y así también podemos ver cómo estas defunciones están distribuidas en el tiempo, no están todas concentradas en un mismo día, por lo que en la medida que se vayan confirmando, se irán también distribuyendo en ese tiempo, esperando lógicamente que las que están más atrás en el tiempo serán las que tendremos resultados a la brevedad en los siguientes días. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución de las mismas, pero ahora por entidad federativa, para poder rápidamente identificar cuáles son aquellas que están teniendo la mayor carga de defunciones y también cuáles son aquellas en las que podríamos tener un incremento en los últimos días. La siguiente diapositiva es precisamente la curva epidémica que hasta el momento se ha presentado. Estos casos están agrupados por fecha de inicio de síntomas y vemos también los casos que aún son sospechosos, como están precisamente agrupados prácticamente la gran mayoría de ellos en los últimos 10 días. Estamos esperando un resultado para saber finalmente a qué grupos se van a acumular. Y si vemos la siguiente diapositiva, que es una diapositiva que iniciamos también la semana pasada, aquí podemos ver esos 46.398 casos sospechosos que están pendientes de un resultado, cuáles son los estados que están concentrando la mayor cantidad de esos casos sospechosos. Y los podemos ver rápidamente a través de observarlos, que son todas aquellas barras de color naranja claro que estarían por encima de las barras de color guinda. Veamos la siguiente diapositiva, que es ahora la carga acumulada. Aquí están los 120.102 casos del día al día de hoy, y el incremento de las últimas 24 horas fue del 2.6%, que representa un incremento de aquellos casos que salió un resultado y que ese resultado fue capturado en la plataforma, y por lo tanto ahora sabemos que son casos confirmados, y fueron 2.999 los resultados que salieron positivos en las últimas 24 horas.